Tenemos volumen. Grito que estás en la parte de abajo, tienes que habilitarle, hermano. Hay un clic que tiene un check que tienes que abrir de audio.
Dale de comer, si tuvieres sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y la Reina Valera contemporánea, el mismo versículo dice, por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer, si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta, ¿no? Entonces podemos comparar allí, pueden comparar las dos versiones. Y también queremos de ese mismo versículo leerles la nota de lo que dice la Biblia teológica, para que también poder conocer un poco estos recursos que las sociedades bíblicas tiene para ustedes. Dice que ascuas de fuego es una cita de Proverbios 25, 21 al 22. La mayoría de los intérpretes piensan que Pablo enseña que el cristiano debe hacer el bien a otros para que se avergüencen y se arrepientan. Y este es un sentido posible. Pero en el Antiguo Testamento, ascuas de fuego siempre representa un castigo. Dice que otra posible interpretación es que el apóstol esté reiterando el pensamiento de Romanos 12:19, que los cristianos tienen que hacer el bien a los malhechores y reconocer que será Dios el que los castigará al final de los tiempos. Muy bien, y bueno, estamos conociendo un poco más de la Reina Valera contemporánea y también de la Biblia de estudio teológico. Y como siempre los anuncios también, los webinars tienen una duración de 40 minutos, luego pasamos a un tiempo de preguntas y después presentamos el webinar de la siguiente semana. Como cada semana les pedimos que coloquen su país, que también al final hacemos un sorteo de recursos bíblicos. También les solicitamos que puedan hacer preguntas. Hay una persona, en este caso es el profesor Sergio Ramírez, así que tenemos una persona que nos está apoyando, experto también en lo que es Biblia, que le escriban ustedes a la persona que está renombrado con preguntas, es el profesor Sergio Ramírez, y así poderle hacer las preguntas al ponente después de su exposición. Y nos vamos a presentar al expositor de esta noche. El expositor de esta noche es el profesor Alberto Sánchez. Él tiene título en Teología en Nombre de la Nación del Seminario Bíblico Andino. Tiene estudios en misiones de la Facultad Orlando Costas. Tiene estudios de posgrado en Ciencias de la Religión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es bachiller en Psicología Pastoral de la Universidad de Nueva York Internacional. Es bachiller en Educación de la Universidad Privada San Pedro. Es licenciado en Educación de la Universidad Privada San Pedro. Tiene maestría en Teología Sistemática de la Universidad Evangélica Nicaragüense Martin Luther King. Estudios doctorales en Teología de la Universidad Martin Luther King. Ha sido profesor durante muchos años, ¿no? Y también profesor de varios seminarios del Perú. Y lo que yo puedo compartir es que con el profesor Alberto Sánchez es que iniciamos esta aventura
de los cursos, de los talleres, de los diplomados de ciencias bíblicas desde el año 2010. Vamos a entregar este tiempo al Señor en oración. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque tu palabra permanece para siempre, tu misericordia permanece para siempre, tu reino permanece para siempre. Te agradecemos por el Ministerio de las Sociedades Bíblicas, por el Ministerio de Traducción, de Publicaciones, de Distribución, de Interacción con la Biblia. Señor, queremos que tu palabra dé vida y tu palabra transforme vidas. Te pedimos tu dirección por el profesor Alberto Sánchez en esta noche. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esto tiempo perfecto. Muy bien. Buenas noches a todos. Vamos a prender la cámara. Damos gracias a Dios por esta oportunidad también, por la invitación de Sociedad Bíblica del Perú para compartir este tiempo y sobre todo el tema que tenemos para hoy, un tema que creo que es muy pertinente y que es bueno tomarlo en cuenta. Es un tema que hace unos años, y el hermano Pablo estaba hablando justamente de los talleres de ciencias bíblicas que empezamos en esta tarea hace unos años atrás, y hice también un artículo sobre esto, sobre la fraternidad y la reconciliación, ¿no? Y en base a eso es que vamos a realizar esta temática, claro, actualizándolo y tomando en cuenta, ya son casi, ese trabajo creo que fue por el 2011, por ahí creo que más o menos. Entonces eso ha corrido mucho tiempo, pero creo que es necesario y actual el poder compartir este tiempo. Una hermenéutica de la fraternidad y reconciliación. Especialmente vamos a mirar un poco la carta a los filipenses, perdón, a Filemón, ¿no? La carta de Filemón, la epístola de Filemón, de Pablo a Filemón, que nos habla de este tema justamente, de un tema que es importante de notarlo y que por ahí también, de ahí sale el hecho de poder aplicarlo para nuestro tiempo de manera también urgente, porque hay muchas necesidades que se plantean a partir de esto y cómo ir aplicando en las diversas situaciones, problemas y relaciones que tenemos como seres humanos, como sociedad, como humanidad, como familia y con nuestro prójimo también, ¿no? Vamos a mirar entonces en esa perspectiva. El texto que tomamos aquí como inicio está en 1 Juan 3:16 y alcancé por lo menos a poner a la Reina Valera contemporánea. Algunos versículos van a estar por ahí, los otros uso la 60, también uso 95, la NBI por ahí. Ahora, este texto dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar nuestras vidas por los hermanos. Creo que eso es un elemento importante del hecho de la fraternidad, del amor fraterno, ¿no? El amor fraterno. Este amor fraterno que nos lleva a nosotros a reconocer que en la comunidad de fe hay una estrecha relación, ¿no? De hermandad. La comunidad de fe es una comunidad de hermandad, una comunidad fraternal. Eh, Nos conocemos así y también, de hecho, que en 1 Juan aparece ese elemento de que debemos amarnos unos a otros, ¿no? Ese es un elemento importante, ¿no? Y que por ese mismo, ese acto, esa actitud, nos van a conocer, ¿no? Entonces creo que ahí hay una demanda que tenemos que cubrir como iglesia y como comunidad de fe. Pero no solamente creo que tiene que ver con la comunidad de la fe, sino también con el hecho de mirar hacia el mundo también. Y uno se puede preguntar, bueno, ¿podemos tener fraternidad con el mundo, una hermandad? De hecho, que inmediatamente saltaría esta propuesta de, no, el mundo es pecador, es pagano, no podemos tener una relación y una comunión.
Pero aquí viene el otro tema, el otro enlace, ¿no? Y lo que diría yo es esa endiadis, fraternidad y reconciliación, ¿no? Eh, nosotros hemos sido reconciliados por Dios, ¿no? Y de ahí viene entonces el hecho de poder también recibir o dar la reconciliación hacia el mundo. Pero miremos aquí primero la fraternidad. ¿Qué es esta? Esta fraternidad, está la palabra Filadelfia, ¿no? O Filadelfos, ¿no? Que se expresa en la eh, superación de las separaciones sociales, como cuando Pablo remite a Onésimo a su dueño y le dice, no ya como esclavo, sino como algo más que como un hermano muy querido, ¿no? Eh, y más fundamentalmente aún, esta fraternidad se traduce en una comunión y una solidaridad vivida de manera permanente y cotidiana, ¿no? Esto creo que es importante expresarlo y sobre todo este aspecto de la superación de las separaciones sociales, ¿no? Porque el tema de Filemón va por esa línea, ¿no? El hecho de un esclavo fugitivo y que Pablo lo vuelve a su amo y las indicaciones que le dice no hagas con él de acuerdo a las normas que hay para un esclavo fugitivo que simplemente le tocaba la muerte. Ahora dice, recíbelo tú, recíbelo porque ahora él es fruto de mi encarcelamiento, ¿no? Es decir, en mis prisiones él nació de nuevo y ahora es un hermano. Y recibirlo de esa manera, ¿no? Ahora, el amor fraterno entonces, es la manifestación del amor en la comunidad de fe, ¿no? Es lo que dijimos al comienzo. Es la expresión, manifestación del amor en la comunidad de fe. Ese amor que es el ágape, ¿no? El ágape de Dios, ¿no? El ágape de Dios, que es la expresión, digamos, de vivencia de la comunidad, que se expresa en la comunidad y que se da a conocer también. Romanos 12, 10 nos dice, amados los unos a los otros con amor fraternal y en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros, dice Romanos 12, 10. Y también por otro lado, pero acerca del amor fraternal habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, ¿no? Entonces esta palabra amor fraternal está muy presente en esa relación, en esa acción, ¿no? Que se debe tener como comunidad. Y en Hebreos 13:1 nos dice, permanezca el amor fraternal, permanezca el amor fraternal. Entonces son consejos, pero también son esa expresión que surge de la comunidad de fe como una comunidad reconciliada, como una comunidad en donde la gracia de Dios comienza a actuar y que se va expresando por el Espíritu de Dios, ¿no? El amor fraterno, ¿no? La fraternidad. Por otro lado, también la reconciliación. Ya hemos dicho que no puede haber fraternidad si no hay reconciliación, ¿no? Y de hecho, la reconciliación, el vocabulario de la epístola paulina dice, Pablo se sirve de la palabra reconciliación, ¿no? Es catalagin, que en griego clásico tiene el sentido de cambio en las relaciones humanas. Cambio en las relaciones humanas, ¿no? En su origen, la reconciliación era casi sinónimo de amnistía. ¿Sí? Un término muy interesante que se da generalmente digamos, en situaciones de trabajos públicos, ¿no es cierto?, de acciones públicas, eh, pero que generalmente no planteamos de esa manera entre nosotros. Creo que eso de la amnistía tiene que ver también con encontramos aquí también en la Reina Valera contemporánea, nos dice, también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. La comunidad
fraterna, la comunidad fraternal, ¿no? La comunidad que expresa la fraternidad, para expresar eso, primero ha recibido ¿qué cosa? La reconciliación, el perdón de Dios, esa remisión de nuestros pecados, eso que podíamos llamar la amnistía, ya no hay juicio, no hay castigo, ¿no? Para el enjuiciado, para aquel que está en delito. Aquí ha habido perdón y remisión del pecado. Entonces, por lo tanto, ha recibido la reconciliación, se ha reconciliado. Hay una reconciliación otra vez. Ha vuelto ahora a un estado, ¿no? En donde las relaciones, ¿no? Se han unido, se han hecho uno. Y todo es, acá dice después, todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio del Mesías y nos encomendó el misterio de la reconciliación. Me gustó esta versión por el hecho de, dice, por medio del Mesías. Claro, nosotros trabajamos siempre, decimos el Cristo, ¿no? Porque así lo conocemos, pero entendiéndose el Mesías como aquel ungido, como el Salvador, ¿no? Importante también denotar eso, que nos ha reconciliado el Señor por medio de Jesucristo, ¿no? Él, el Mesías, el Cristo, el Señor y Cristo, como decía en su mensaje el apóstol Pedro. Esto quiere decir que en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo, sin tomarles en cuenta sus pecados. Ahí está el concepto de amnistía, ¿no? No les toma en cuenta sus pecados y que a nosotros nos entregó el mensaje de la reconciliación. ¿Ah? Entonces, Dios reconcilia al mundo ya por medio de Jesucristo, porque Él cargó todos los pecados, ¿ya? Y nos ha encargado a nosotros el mensaje de reconciliación, es decir, del anuncio para que el mundo conozca de esa reconciliación. Y de hecho, para que tengamos efecto, o para que se dé el efecto de esa reconciliación hacia el mundo, también la expresión que como comunidad de fe debemos expresar en el mensaje, es decir, el amor que nos tenemos unos a otros. Por eso está ahí la fraternidad, la hermandad, ¿no? No en vano nos llamamos hermanos, que también en parte, en lo personal, me ha preocupado mucho, porque decía, bueno, nos decimos hermanos, pero ¿nos tratamos realmente como hermanos? Nos tratamos, somos fraternos en nuestros actos unos a otros. Está el amor de Dios, es decir, el amor hacia el prójimo, ¿no? Expresado. Entonces, creo que ahí hay un desafío que tomar y también, de hecho, ir evaluando, ¿no? Entre nosotros cómo va eso. Ahora, el mensaje evangélico tiene su expresión en la comunidad de fe, que manifiesta el amor fraterno. La fraternidad que implica vernos sin diferencias, afirmando la humanidad y el compañerismo. ¿Mm? Pero no existiría en sí mismo sino por la reconciliación hecha por Dios en Jesucristo, ¿no? Eso es lo que hemos estado expresando y que aquí este pensamiento creo que lo vamos redondeando. Y tomando entonces en cuenta la carta de Filemón, la carta a Filemón, ¿no? Sí. No es de Filemón, sino a Filemón, ¿no? Carta escrita por el apóstol Pablo, nos muestra la relación fraterna que practicaba el apóstol, ¿no? Esa era su práctica, pero también de hecho que surgía del mismo mensaje de Pablo, que habla mucho acerca de esto, y de los demás discípulos también que predicaban acerca del amor fraterno. Esta carta es una carta personal, muy amical, que nos trae evidencias de la forma de conducirse en la comunidad de fe y en el testimonio fiel de conducta de todo seguidor de Cristo. Relata en esta carta un episodio de relaciones amo-esclavo, es decir, una situación de relaciones sociales, ¿no? Unas relaciones de amo-esclavo, pero que habían sido quebrantadas por el siervo de Filemón, ¿no? Onésimo. Y que este Onésimo fue guiado por Pablo a Jesús y se lo envía luego de haberlo tratado y discipulado posiblemente, se lo envía para que lo reciba como hermano en Cristo.
Es decir, para que cambie de condición o de nivel, ¿no? Un cambio de estatus. En este relato está la muestra de cómo reconciliar a personas con conflicto y rompimiento de relaciones, ¿no? Ahora, la epístola, dice el AIFO, de San Pablo, dirigida a Filemón, discípulo y amigo suyo, a favor del esclavo fugitivo Onésimo, es el más breve escrito de San Pablo. Consta solamente de 338 palabras. Su lectura y análisis, sin embargo, es muy fructífero para todo cristiano, pues en él se describe todo el amor del apóstol. Ante un hecho de consonancias básicamente temporales, la relación de los dos órdenes y el respeto de ambos se encuentra constantemente insinuado bajo esta pequeña pero densa misiva de Pablo a su amigo Filemón. A él le pide que acoja bien a su propio fugitivo, a quien había convertido y bautizado en Roma. La casa, por otro lado, para entender este aspecto de cómo eran las relaciones en ese tiempo, la casa estaba constituida por un patrón, ¿no? Un patrón, su familia y una serie de esclavos. La situación de un esclavo de casa era mucho mejor que la de un esclavo rural o un esclavo en las minas. Estos carecían de buenas condiciones, en cambio un esclavo de casa tenía ciertos beneficios que la casa le daba en sus ocupaciones. Este sistema de esclavos era que movía la economía de aquel tiempo, ¿no? Y los esclavos, pues, eran herramientas, ¿no? De trabajo, ¿no? Herramientas humanas de trabajo. Esa era la condición. Aquí vamos a ver nosotros, entonces, una gráfica de ese sistema de producción de una casa romana, ¿no? El patrón de la casa, ¿no? La familia del patrón, que constituía una serie de personas, no solamente la esposa, los hijos, sino todos los que incluían en la familia, que era un grupo grande, ¿no? Es otro, digamos, otra visión de familia que vemos en las escrituras. Y dentro de eso también están los esclavos de la casa, ¿no? Que incluían entonces toda la casa, ¿no? Toda la casa, ¿ya? Y el amo, el cabeza de la casa, ¿no? Como el jefe y como el que distribuía y los demás haciendo sus labores respectivas. Entonces, también había los esclavos que estaban, ya hemos dicho, en la producción, la parte rural y haciendo otras cosas también domésticas, ¿no? Pero en este caso, estos esclavos tenían una condición muy particular. Los esclavos que estaban en una sección de la casa y unos cuartos al fondo llamados el ergástolo. Los talleres para la producción, y de ahí viene la palabra oikos, ¿no? O icos o ecos, casa que es raíz de la palabra economía, ¿no? Economos, ¿no? Y que tenía que ver con la producción que se hacía en la casa. Un esclavo, por otro lado, podía ser libre porque se le daba un estímulo, esto es, un peculio, ¿no? ¿De dónde viene la palabra peculio o paga? ¿No? Y cuando este peculio alcanzaba el valor de un esclavo, ¿no? El valor de esclavo para ser libre, entonces estos pasaban a ser libertos. No dejaban de ser esclavos, sino que podían hacer familia y estaban en otras condiciones, ¿no? Tenían otros quehaceres, ¿no? Y ya no dependían entonces de la casa del amo, ¿no? Ahora, por otro lado, hay una carta de Plinio el Joven. La carta de Plinio el Joven dice, la carta de Filemón tiene una semejanza a la carta de Plinio el Joven, ¿no? Vamos a hablar acerca de eso. Y que escribe a su amigo Sabiano intercediendo por un esclavo liberto. Esta muestra de las cartas de Plinio el Joven, que nos da también un parecer hay una semejanza entre la carta de Filemón y la carta de Plinio el Joven, ¿no? Él escribe a su amigo Sabiano intercediendo por un esclavo liberto para que lo vuelva a recibir, ¿no? Fíjense este aspecto, este es un esclavo liberto. No era la misma condición de Onésimo, que había sido un esclavo fugitivo, se había escapado, ¿no? De la casa, ¿ya?
Y haberse escapado, entonces debe haber hecho alguna cosa que fuerte, y algunos dicen que, bueno, como él tenía que ver los negocios, se fue y no volvió con la paga, ¿no? Con el cargo, y se quedó, ¿no? Pero este esclavo liberto, entonces, Saviano lo que hace a su amigo Saviano, Plinio, pues, intercede por él para que lo vuelva a recibir, ¿no? Porque un esclavo liberto podía ser recibido por su amo de nuevo, ¿no? ¿Ya? Claro que ya era otra condición cuando alguien quedaba redimido, ¿verdad? Liberado de la esclavitud, el esclavo podía servir al amo, volver a pedir el servicio al amo, pero quedaba ya como esclavo para toda la vida y se le horadaba la oreja, ¿no? Y ese era un esclavo por amor, de servicio por amor. Ahora, los dos apelan a la bondad del amo, es decir, la carta de Filemón y la de Plinio el Joven, ¿no? Que invoca una relación de amistad para resolver el problema del esclavo fugitivo. Plinio apela a una motivación humana. Pablo piensa en una relación superior, que es al mismo tiempo una razón suplementaria para ejercer misericordia, ¿no? Nombrado 3 veces en la carta, el Señor Jesús establece entre Pablo, Filemón y Onésimo una relación original cuya última consecuencia es convertir a un esclavo en un hermano querido. Eso creo que es una de lo original de esta carta, ¿no? Y que aún en la semejanza de los casos, este caso de Filemón, Onésimo y Pablo, pues tienen que ver con el Señor Jesús y una relación que va a cambiar, ¿no? Porque va a ser considerado en otra posición, ¿no? Por lo menos el esclavo fugitivo va a tener un lugar diferente. Ahora, estas necesidades de las relaciones fraternas, miremos esto, la epístola nos permite ver las No lo connotaciones de la encuentro. vida social en tiempos del Imperio Romano y Entonces, acá le cómo de pongo alguna Rolando. manera nos aclara ciertas facetas del modo Ah, de aquí está. relaciones. Nos permite ver las relaciones laborales, comerciales, Listo. familiares Ya, en el gracias. mundo que hoy vivimos. Porque ya mencionamos, un esclavo era parte del sistema económico, ¿no? De ese tiempo. Ahora, aunque no estamos en el sistema del imperio, ¿no? No deja de ser un mundo donde se manifiestan poderes imperiales que manejan la economía para sus propios intereses, ¿no? Y que manejan, y hay también, por supuesto, los actores que son dominados por este sistema, ¿no? De la misma manera, entonces, ¿cómo poner en práctica estas verdades en nuestras relaciones dentro de la perspectiva de sociedades cristianas en nuestro tiempo? El Evangelio nos demanda tomar iniciativas de relaciones fraternas, practicando justicia, derecho y verdad, ¿no? Que es volver a la práctica de la comunidad de la iglesia inicial, y de relaciones recíprocas de expresión de amor y de perdón. En un contexto de una sociedad con conflictos sociales, es difícil tejer relaciones fraternas. Y es necesaria una actitud de reconciliación que tenga en cuenta la justicia, la igualdad, la equidad y el diálogo abierto, donde se busque ventajas, o no se busque, perdón, ventajas, sino que se mantengan las relaciones o que se mantengan las relaciones de desigualdad y el quiebre del derecho, sino el tratarlos como iguales, sin diferencias, ¿no? Ahora, una sociedad cristiana entonces tiene que reflejar el mensaje de Jesús y las prácticas de nuevas buenas relaciones a partir de la reconciliación que nuestro Señor ha realizado en la cruz para nosotros. Su consumado es, permanece presente, ¿no? ¿Por qué? Porque ya el Señor ya no va a añadir algo más, su obra ha sido hecha y por lo tanto ahora tiene que actuar en nosotros, ¿no? Y de nosotros también depende de alguna manera, ¿no? Es decir, la expresión de actuar en la reconciliación y el perdón para las buenas relaciones, ¿no? De relaciones fraternas. Ahora, para que la fraternidad sea parte de la comunidad de fe, entonces la reconciliación es el elemento base, como lo manifiesta Pablo en la situación de rompimiento de relaciones de Onésimo y Filemón. Relaciones laborales rotas, pero que llega por Cristo a restaurar la relación. Llega la reconciliación, pero además la condición
el estado cambia. Se manifiestan las relaciones fraternas, la relación en la familia en Cristo. Así lo dice, te ruego por mi hijo Onésimo, que es el fruto de mis prisiones. En otro tiempo él te resultaba inútil, pero ahora no nos es útil a ti y a mí. Ahora vuelvo a enviártelo y te pido recibirlo como si me recibieras a mí mismo, ¿no? Bien, está nuestra RBC, Reina Valera contemporánea. Y esta comunidad de fe, entonces, que ha sido reconciliada, ¿no? Y que tiene acciones fraternas, unas relaciones fraternas, ¿no? De hecho, se tiene que manifestar eso finalmente, ¿no? Relaciones fraternas y reconciliación en Cristo. Estos dos ejes son importantes, ¿no? Reconciliación, fraternidad, ¿no? De hecho, una comunidad perdonada, ¿no? Por la obra de Cristo, expresa estos dos elementos. No puede haber fraternidad sin reconciliación. No podemos amar a Dios y no amar a nuestros hermanos. Y no amar al prójimo, de paso, ¿no? Porque no sé si es la exigencia, pero sí es el hecho que junta y que centra los mandamientos de Dios, de la ley, en dos puntos, ¿no? En amar a Dios y en amar al prójimo, ¿no? Entonces, en esa relación, lo fraterno siempre está ligado a la reconciliación. Y si no hay reconciliación, no hay fraternidad. Y por lo tanto no se van a manifestar relaciones fraternas ni tampoco reconciliación con Cristo, con un efecto de esa reconciliación con Cristo, ¿no? Ahora, estas relaciones fraternas, convivencia de la reconciliación, o sea, el perdón, es una muestra natural en la comunidad, aunque en la vivencia se produzcan rompimientos que deben solucionarse a tiempo. Pablo dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Esto implica dar solución a problemáticas que rompan la relación de la comunidad y que hay que hacerlo en, en el tiempo adecuado, ¿no? Y que no pase más allá, ¿no? Dice entonces, en el caso de Filemón, para que lo recibas para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Es decir, aquí le está expresando que en su humanidad y en el Señor, pues son hermanos, ¿no? De ahí algunos se confunden cuando interpretan ese texto y dicen, no, es que Onésimo era hermano de Filemón, no podía tener un hermano de esclavo a su propio hermano, eso no va ahí. Eh, en realidad lo que está diciendo es que ahora es un hermano en Cristo y ese hermano en Cristo ahora recíbelo como si fuera realmente un hermano también en la carne, ¿no? En la expresión de las relaciones humanas, es decir, es un ser humano como tú, recíbelo de esa manera, ¿no? Ahora entonces te va a ser útil y te es útil y sobre todo ahora es un hermano en el Señor. Entonces aquí Pablo resalta el hecho de lo fraterno, ¿no? La fraternidad que se debe producir entre Onésimo y Filemón. Ahora, esto nos lleva a nosotros también entonces, a poder aplicar un poco esta propuesta, ¿no? Y mirar las necesidades de sociedades reconciliadas. Hoy, ¿cómo podemos tener sociedades reconciliadas? Y de hecho, pensando también en una sociedad donde de alguna manera tenemos pues elementos cristianos, ¿no? Vivimos en una cultura que ha heredado, ¿no? Una visión cristiana, ¿no? Quizás no está ligado exactamente, pero en la cultura se manifiesta eso, es una expresión de eso. Pero ahora, ¿cómo entonces conducirnos en cuanto a la reconciliación en Cristo y cómo poder entonces también ejercer esas relaciones fraternas? En el relato de Pablo a Filemón, no vemos al apóstol buscando la reivindicación del esclavo, pero es evidente que en el caso de Onésimo
propone un nuevo estatus que convierte el pedido en algo sui generis, algo nunca visto y quizás hasta podemos llamar revolucionario, ¿no? Eh, para esa sociedad y seguramente también en casos nuestros también eh, seguramente se tomaría así, ¿no? Darle dignidad a un esclavo, eso rompía con las condiciones inclusive de la situación social de aquel tiempo, ¿no? A una persona que es esclavo, pues tenía que verlo como un esclavo. Un esclavo no podía cambiar de estatus, no podía cambiar en otra condición, no podía pasar a otro nivel social, ¿no? Más allá de repente de ser liberto, pero su vida era simplemente ser esclavo, ¿no? Entonces las condiciones en la sociedad romana estaban establecidas ya, no se podía pasar de uno al otro y eso era algo, digamos, inconcebible para esa sociedad, ¿no? Porque rompía con todo el esquema social, ¿no? Ahora, ¿cuánta falta hace devolver la dignidad a los hombres y mujeres de nuestros pueblos que ven desaparecer sus esperanzas porque el sistema no les permite encontrar su derecho a una vida digna? El Evangelio pues nos confronta porque la nueva creación implica nuevas relaciones de reciprocidad e igualdad entre todos. No nos diferencia por lo que se tiene o lo que se consigue, sino por lo que se es, ¿no? Y de hecho a eso apunta el mensaje del Evangelio, el mensaje de la palabra de Dios, o sea, rescatar al hombre, ¿no? Al hombre en su valor como ser humano, como ser creado por Dios. ¿No? ¿Cómo escapar al sistema imperante o cómo hacer frente al sistema que nos convierte en esclavos trabajadores sin esperanza de cambio? Una forma de contribuir al sistema es el sistema de educación deficiente que prepara las mentes y actitudes para aceptar el sistema, para que sean máquinas trabajadoras, o el hecho del racismo, o la exclusión o rechazo por diversos motivos, ¿no? Sexo, color de piel, educación, nivel social, cultura, o los casos de explotación sin consideraciones, la actividad de la tala de árboles que además atenta contra el ecosistema, la explotación de niños trabajadores, es un problema social que altera el buen desarrollo individual y natural. La trata de personas, un problema poco atendido. El mundo contemporáneo, indiferente a lo humano, y que solamente tiene su mirada en el consumismo. ¿No? ¿Y qué decir de trabajo más remunerado, sin asignación de escalar a puestos mejores, porque simplemente no existen? Unido a la falta de pago digno, está la falta de beneficios sociales y seguridad laboral. Estos se evaden ante la mirada de la autoridad. ¿No? Para vivir de acuerdo al mensaje evangélico, debemos tratar estos temas y dejar de ser indiferentes e insensibles a la realidad que nos golpea día a día y nos lleva a arrastrar cadenas por generaciones. Crea una mentalidad tal para aceptar estas formas de relaciones como normales y agotan toda lucha por salir del mismo. ¿No? Qué decir también de las relaciones del hombre y la mujer, ¿no? Que bueno, ya hemos hablado por ahí algo de sexo, ¿no? O de género. La carta de Filemón nos da pues una pequeña luz para iniciar el cambio, mostrando relaciones dignas entre patrón y esclavo, patrón, jefe o dueño y trabajador. Pablo nos complementa este tema en Efesios 6, 5 al 9 y Colosenses 3, 18, 4 al 11, dándole un sentido preferencial en las buenas relaciones. Entonces, no es solamente Filemón el que toca estos temas, sino que hay dos cartas más en las que Pablo también habla de esas relaciones, ¿no? Ahora, por otro lado, esa fraternidad y las relaciones, la fraternidad y la reconciliación en tiempos de crisis. ¿Cómo ver entonces estos, digamos, estas endiadis, ¿no? ¿Cómo expresarlo? Primero tenemos que empezar en el hecho de que debe empezar por la familia, ¿ya? Es decir,
la reconciliación en la familia, Cristo, ¿no? Como centro en la familia. ¿No? ¿Para qué? Para que comiencen las relaciones fraternas. Una familia reconciliada, entonces, encuentra su unidad y vive en relaciones fraternas. Otro elemento también será en el barrio, los vecinos, ¿no? Mostrando a Cristo como el amigo, ¿no? ¿No? Como el que está también ahí para reconciliar. ¿Cuántas, cuántas veces vemos en el barrio, en la vecindad, ¿no? Que la gente no se lleva el uno al otro, o hablan por aquí, o hablan por allá, y, y tergiversa la vida o la visión de las personas o de sus vecinos, ¿no? Cuando deberíamos tener una mejor relación porque están viviendo también en situaciones que a todos les afectan, ¿no? ¿No? Eh, lo que le afecta a uno en una vecindad te va a afectar al otro también, en el caso de, la, de las situaciones que son transversales a ellos, ¿no? Entonces, hay que ver este hecho de la reconciliación también con nuestros semejantes y sobre todo el hecho de que los cristianos, los hijos de Dios, ¿no? Que hemos recibido la reconciliación, tenemos también el llamado de Dios para dar el mensaje de reconciliación, para ser embajadores de Cristo, reconciliando al mundo con Dios, ¿no? Por eso también está el pueblo, Cristo como Señor, ¿no? ¿Cuántos sueñan eh, y añoran que Cristo sea Señor de nuestras vidas, en todo nuestro pueblo, en todas nuestras naciones, ¿no? Esas relaciones armónicas que se puedan desarrollar en las sociedades, ¿no? Que hacen qué cosa, que hacen humanidad, que hoy está, desde esa perspectiva, la humanidad también está desvalorada, ¿no? ¿No? Y eso inclusive lo incentivamos cuando hay una mala visión del hecho de ser humano, ¿no? Y pensamos que el humano, o por ahí aparece este aspecto del humanismo, ¿no? Como algo que tiene que ver con lo pecaminoso del hombre. Y de hecho que necesitamos también mirar este hecho de la humanidad. Yo siempre tomo en cuenta el mensaje que está en Génesis 2:7, cuando dice que Dios entonces hizo del polvo de la tierra, ¿no? Al hombre, y luego dice que le dio, sopló y le dio aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente, dice el texto bíblico. Ese ser viviente también lo podemos traducir de esta manera, ¿no? Es decir, que Dios al soplar aliento de vida le dio humanidad, lo hizo un ser, una persona, un ser humano. Y por eso yo he acuñado este pensamiento, ¿no? Que el soplo de Dios hacia el hombre más humano. El soplo de Dios hacia el hombre más humano. Y ese soplo de Dios, ¿cuál es? Es la reconciliación en Cristo, ¿no? Ahora, por eso pensemos en todo esto, la tierra, toda la humanidad, Cristo como soberano y rey del universo, que vino a establecer una reconciliación con el hombre, pero también con toda la creación, ¿no? La reconciliación la trajo Cristo al mundo, y todo esto pues proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Así que si me tienes por compañero, decía Pablo a Filemón, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, ¿no? Y termina inclusive diciendo, dice, que recuerda que también tú me debes a mí, le dice, no sé qué cosa es lo que le debía Filemón a Pablo, pero por lo menos él apela a eso, ¿no? De hecho que había una muy buena amistad y una buena relación Pablo Filemón, porque Pablo no le está reclamando nada ni está sacando en cara ninguna deuda, creo que eso no es el sentido, sino simplemente está tomando en cuenta el hecho de que hay una buena relación y que le dice, bueno, mi intercesión por tu esclavo necio, eso es más importante que todo lo demás, ¿no? Ahora, propuestas para la acción, porque este tema no es solamente un tema para
digamos, de interpretación, de análisis, de reflexión, sino que necesitamos también ponerlo en práctica. ¿Qué podemos hacer en torno a vivir en fraternidad y reconciliación? De acuerdo a la actitud de Pablo ante Onésimo y Filemón, ahí vemos también un elemento que tiene que ver con el perdón y el recibir a este esclavo ya como en otra posición, o las acciones de Jesús en los evangelios, ¿no? Porque no solamente es el caso de Onésimo, lo hemos tomado, este caso de Onésimo y Filemón, ¿no? Como tema central, pero aquí encontramos también a Jesús en los evangelios. Por ejemplo, el hecho que en la parábola del buen samaritano eh, se ve ahí actos, ¿no? De reconciliación y actos fraternos también, ¿no? Inclusive a quienes, en este caso, un samaritano, ¿no? Que era despreciado, ¿no? Sufría de odio frente a los judíos, ¿no? Judíos tenían xenofobia, ¿no? ¿no? A este samaritano que era mal considerado de paso en toda la sociedad judía, pero que es el único que se atreve a hacer el acto de misericordia al ver ese hombre maltratado y que había sido asaltado y herido, que estaba ya casi muerto. Él entra en compasión, ¿no? Se sensibiliza y trata de ayudarlo, lo ayuda y lo lleva a, ahí a la posada para que ahí lo cuiden y trata de asegurarse de que siga un tratamiento, ¿no? Para su recuperación, ¿no? Esto es muy interesante. El otro es el lavado de pies de Jesús a sus discípulos, ¿no? Siendo el Señor, fíjense cómo ese era un servicio que hacían los esclavos, ¿no? Ante los invitados, ¿no? Un servicio, digamos, de hospitalidad que se daba, ¿no? De, del amo de la casa, ¿no? Frente a sus invitados. Y que parecía que, no sé si en este caso ha sido, pero hay otro también donde a Jesús no le lava los pies y viene una mujer y también hace ese acto. Pero en este caso encontramos que Jesús mismo, ¿no? Comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Sí, pero sabemos qué cosa ocurrió. Él dijo, ¿no? No quería. Y cuando el Señor le dijo, bueno, si no te hago esto, no tendrás parte, ¿no? En mí. Y él va y le dice, bueno, entonces lávame todo, ¿no? Todo el cuerpo. Exagero, Pedro. Pero el hecho de que era un acto fraterno, de unas relaciones fraternas, de unas relaciones donde había habido reconciliación. Y de hecho que también un modelo de todo esto lo encontramos en la bienaventuranza, ¿no? ¿No? Hay muchas cosas que decir ahí, ¿no? Cuando habla acerca de ser pacificadores, por ejemplo, ¿no? O que debemos eh, tener unas buenas relaciones entre uno y otro, ¿no? Y de hecho que al tomar estas bienaventuranzas, ¿no? Que son el centro, el pilar que tiene que ver con los, como algunos dicen, los principios del reino, ¿no? Los principios del reino. Y luego todo el sermón del monte, que es toda una recopilación que Mateo hace, en el caso de Mateo, ¿no? Pero habla de los pobres en espíritu, que de ellos es el reino de los cielos, o de los que lloran porque ellos reciben consolación, ¿no? Como ser consoladores, como ser mansos, o también el hecho de tener hambre y sed de justicia, ¿no? O ser misericordiosos, ¿no? O tener un limpio corazón, ser pacificador, ¿no? El padecer por causa de la justicia, ¿no? El, el que sufran por causa de Cristo. ¿Cuántos hermanos en muchos países están sufriendo eso también, ¿no? Entonces, aquí vemos que estas acciones también podemos ponerlas en nuestra vida cotidiana, en lo que nos tiene que ver con nosotros, en nuestros tiempos y en nuestro contexto. Hay muchas cosas que hacer, ¿no?
Y por eso, para ir terminando, Juan 15, 13 al 14, nos dice de esta manera: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo os mando. ¿Y cuál es el mandato de Dios? Poner la vida por los otros. Y aquí quiero cerrar, ya para terminar, este hecho. En nuestra sociedad, la sociedad actual, es muy egoísta. Está centrada en la persona, en el individuo, no en la comunidad. Hay que cambiar la figura porque la visión cristiana es de comunidad. Y por otro lado, también atender al otro, es decir, tener una visión de alteridad, ¿no? El principio de alteridad, que es lo que menos se ve, es decir, mirar al otro. Eso está en relación con el amor al prójimo, ¿no? El otro es necesario, el otro es importante, el otro, y contemplar no solamente al otro, sino también atenderlo en sus necesidades, ¿no? El valor de ver al otro, eso también nos edifica y nos hace también grande a nosotros, ¿no? Es el principio del servicio, así dijo el Señor, ¿verdad? Que ¿qué cosa es de más valor? ¿Que nos sirvan o que nosotros sirvamos? ¿No? Dice, ser servidor es un principio dentro del reino de Dios. Y creo que esto es el centro de ese hecho de la reconciliación y la fraternidad, ¿no? Una expresión fraterna tiene que ver también con servicio y con buscar que el otro entonces logre también su realización en Cristo, pero su realización en el propósito que Dios también tiene para él y para los suyos. Que Dios nos bendiga, hermanos, y esperamos que este tema pues sirva de una aplicación práctica, ¿no? Para cada uno. Gracias. Muchas gracias, profesor. Qué lindo tiempo de reflexión sobre hermenéutica, de fraternidad y reconciliación. Este tiempo queremos tomarnos antes que vengan las preguntas que se están preparando. Queremos presentarle, hermano, nuestro compromiso para el día viernes 13 de octubre. Si tenemos el banner para poderlo proyectar y compartir con los hermanos, si no lo tenemos listo, voy a solamente leerlo. El 13 de octubre, apreciados hermanos, vamos a tener un tema muy interesante. La licenciada Raquel Torres va a compartirnos este tiempo un tema demasiado interesante. Vamos a trabajar con el Salmo 32, bajo el tema perdón y gozo. El Salmo siempre utilizamos para gozarnos, dar consejos y meditar bastante. Entonces, este viernes 13 de octubre, hermanos, nuestra cita en el mismo horario de siempre es para estar recibiendo esta gran bendición con la exposición de la licenciada Raquel Torres. Muy bien, estamos creo que listos. Voy a dejar este tiempo de preguntas para que cada uno de ustedes pueda satisfacer ese apetito que ha hecho con su pregunta. El profesor Sergio Ramírez nos va a estar acompañando. Adelante, profesor Sergio. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, profesor Alberto, por la presentación. Y han surgido una serie de preguntas y voy a empezar aquí por la que más me llamó la atención y es cómo practicar la fraternidad y la reconciliación en un mundo en crisis, en este mundo de la pospandemia, donde muchas iglesias también están en crisis. ¿Cómo podemos hacer viva la fraternidad y la reconciliación en este mundo de hoy, en esta iglesia de hoy? Bien, creo que uno de lo central aquí es el hecho de tomar relevancia en esa reconciliación que Jesús ha hecho por nosotros, ¿no? Pablo, en 2 Corintios, el capítulo 5, habla mucho acerca de esto y de esa reconciliación que hizo hacia el mundo, que es urgente,
muchos hemos pensado en que después de la pandemia posiblemente el hombre iba a cambiar su condición, iba a cambiar sus relaciones, íbamos a tener mejor unas sociedades mucho más solidarias, pero se nota todo lo contrario y hasta estamos mostrando este, actos y acciones pues que, que van contra, ¿no? Los humanos, que van contra el ser humano, ¿no? Y que van contra el prójimo. Entonces, es urgente hoy día el mensaje de reconciliación de Cristo. Y claro, Pablo, no está Pablo para que lo anuncie, pero Pablo nos encargó a nosotros y ahí hay una demanda, un desafío entre los cristianos que primero tenemos que arreglar nuestras cuentas unos a otros porque nuestras iglesias han sido afectadas de muchas maneras, ¿no? Con estos conflictos de interpretación que ha tenido de qué ha ocurrido, qué ha sido esto. Queríamos interpretar qué cosa era esto. Es un ataque del diablo, es un castigo de Dios, que ya es el tiempo final, y tantos conflictos que han habido y que nos ha distanciado de alguna manera, ¿no? Entonces necesitamos, primero, el perdón unos a otros. Creo que por ahí va el camino. A darnos cuenta que como iglesia necesitamos esto, porque si no lo hacemos, entonces nuestro mensaje no va a llegar nunca y no vamos a poder hacer nada porque el mundo se va a desviar y va a seguir desviándose. Es urgente que la iglesia se ponga a cuentas con Dios. Nosotros, primeramente. Creo que necesitamos tomar en cuenta eso. Afirmar esa reconciliación con Cristo, volver a esas relaciones fraternas entre uno y otro, aún con las diferencias que tenemos, porque somos diversos en las iglesias, y de ahí pensar en el otro también, ¿no? Como dije al final, ¿no? El otro es importante. Por eso Jesús dijo, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Ahí hay una actitud de alteridad, buscar al otro, buscar a la oveja perdida, buscar al que necesita de Cristo, ¿no? Entonces creo que por ahí está el camino, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, profesor Alberto. Vamos con la siguiente pregunta que dice, la carta de Filemón en la historia se interpretó y se usó para justificar la esclavitud. ¿Cómo podemos hablar de libertad el día de hoy a, a partir de los textos bíblicos y cómo reconciliar la idea de la libertad con los valores y los derechos humanos? Están relacionados y yo creo que aquí puedo apelar a un hecho de la historia de la iglesia, ¿no? El protestantismo, cuando se produjo el protestantismo, comenzó una nueva forma de visión de vida también, ¿no? La comunidad de fe que se estaba produciendo tenía que ser más pegada a la palabra de Dios. Y esa comunidad también trajo el hecho de nuevas formas de relaciones, ¿no? Y nuevas formas de relaciones que también tienen que ver con las actividades, las acciones, la sociedad y todo, ¿no? Por eso se produjo pues una sociedad, una cultura de primer nivel en Europa, ¿no? Creo que eso está a la vista. Y de hecho, algunos no dicen en el mensaje que el humanismo lo toman como algo negativo, pero hay que recordar que el humanismo empezó en el protestantismo, ¿no? Porque vindicaba al hombre, vindicaba al ser humano. Nosotros siempre hemos tenido la visión de que el hombre es malo, fuerte está bien, teológicamente eso es cierto, pero somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. Y la imagen de Dios que aún está requebrajada, pues, pero está en el ser humano. Y el ser humano es digno por ser hecho, eso, creación de Dios. Necesita ahora, ¿no? Ser restaurado. Y en esa restauración, esa es nuestra demanda, esa demanda la tenemos desde la reforma. Se volvió a eso, ¿no? Entonces, pero es un tema que la misma Biblia lo demuestra, ¿no? Ya lo dije en cuanto a Génesis, ¿no? Ese hecho, ¿no? Dios sopló al hombre y lo hizo un ser humano. Es increíble, ¿no? O sea, que ese soplo divino, el soplo divino de Dios hace humano al hombre. Yo siempre me cuestiono en este aspecto. Si decimos que tenemos a Cristo o que tenemos una experiencia con Cristo, si no tenemos actitudes de sensibilidad hacia el otro,
un poco que me cuestiono, ¿no? Cuestiono y cuestiono ese acto. ¿Por qué? Porque eso debe hacernos más humanos con el otro también, como Dios hizo al ser humano y se acercó a lo. Y qué más expresión de eso es la humanización de Dios, ¿no? Dios se hizo humano. Eso es un hecho y eso es dignificación. Así que necesitamos ese elemento de base, ¿no? Para trabajar lo demás en acciones concretas también, ¿no? Muy bien. Excelente, profesor Alberto, muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿la iglesia no será una institución que refuerza la idea de explotación laboral con el discurso de dar la segunda milla y con algunas interpretaciones de la carta a Filemón? Claro, es que había una interpretación de Filemón que también, y que se aprovecha, hay muchos textos bíblicos que podemos nosotros utilizar para ciertas causas, ¿no? Que no son las que el motivo principal del texto o el propósito de las escrituras. Eh, Cuántas cosas se han dicho por las escrituras y aceptando eso como una verdad. Eh, Creo que ahí hay otro elemento, ¿no? Que necesitamos ir al texto a darnos cuenta de que no hay nada en cuanto al apoyo de un sistema como la esclavitud. Pablo lo que estaba haciendo no es está avalando el sistema, sino más bien, ¿qué cosa le dice? Ahora recíbelo como tu hermano, ¿ya? Ya no como esclavo, sino como hermano. Eso ya es revolucionario, como dije, ¿no? Ya es un cambio, ¿ya? Eh, el hecho de cambiar ese sistema también no era tan fácil, pero otra vez volvemos a la historia. El cristianismo, el mensaje cristiano, hizo que el imperio romano cambiara ese sistema de esclavitud, ¿verdad? El cristianismo influenció. Yo creo que lo que pasa es que el cristianismo después cuando entró más adelante y llegó a Roma en la Edad Media, se hizo fuerte como religión, Sí, listo. ¿no? Avaló el sistema feudal. Y ahí se volvió a un sistema donde también ha habido una explotación. Y de eso viene el hecho de que pareciera que el cristianismo entonces apoya sistemas, ¿no? De opresión. Pero no, el cristianismo no apoya eso. Por lo menos el mensaje bíblico no lo hace. Y necesitamos nosotros otra vez volver a qué? Al hecho de el ser humano. No verlo como un recurso material de producción, sino como ser humano, como Jesús lo ve, ¿no? Muchísimas gracias, profesor Alberto. Ahora le damos el paso a Ronald, a Rolando, o a quien. Muchas gracias, profesor, por esperar con estas preguntas y profesor Alberto Sánchez también muchas gracias por enriquecernos con esta exposición. ¿Quién se podía imaginar tener una carta a Filemón y bueno, entender desde ese punto de vista? Muchas gracias, mi hermano. Muy bien, llegó el momento para bendecir a aquellos participantes que han ingresado y que hoy han sido beneficiados con un recurso bíblico que deben acercarse y solicitar a la sociedad bíblica en su país. El país de Ecuador ha sido beneficiado el señor Jesús Godoy. De Bolivia, Ariel Cristian Huanca. De Colombia, Edith Gamboa. De México, Elsa Ramírez. De Guatemala, Corina de Hernández. Del Perú, Esther Garcilaso. Entonces, hermanos, queremos que ustedes se acerquen a la sociedad bíblica y digan, apreciados hermanos, hemos sido bendecidos con un recurso bíblico que queremos bendecir con usted también y que disfrute de este material. Hermanos, vamos a ir terminando. Solo recordarles que el 13 de octubre tenemos un tema muy importante acerca del Salmo 32. No se descuiden. Ayúdenos a invitar, compartan el link con otros amigos, otras personas que también puedan empezar este tiempo de instrucción, de capacitación bíblica que tiene la Sociedad Bíblicas Unidas cada viernes de cada mes y durante todo el año. Muy bien, hermano Pablo,
desde el Perú, creo que quisiéramos que algunos no hemos visto muy bien, pero antes de orar, hermano, creo que debemos tener ese recurso bíblico que presentó del texto de la Reina Valera contemporánea y la Reina Valera 60. ¿Está todavía disponible con usted esta presentación, Pastor Pablo? Por favor, póngalo antes de orar. Bueno, allí lo pueden ver. La hemos leído antes y bueno, cada semana vamos a estar comparando la Reina Valera 60 con la Reina Valera contemporánea. Perfectamente. Creo que ese es un gran ánimo, un gran deseo de tener varias versiones y poder experimentar. Muy bien, hermanos, vamos a agradecerle a Dios por este tiempo y después podrán ustedes abrir sus micrófonos y darse un saludo mientras nos permitan tener este contacto. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme. Amado Dios, queremos darte gracias esta noche porque hemos aprendido también, hemos sido llevados a reflexionar y a pensar en el concepto que tenemos en la Biblia acerca de lo que es para cada uno de nosotros la hermenéutica de fraternidad y reconciliación. Gracias, Señor, y gracias por cada uno de mis hermanos en cada parte del mundo, Señor, en las Américas que se han conectado, que nos están acompañando y que hacen parte de la familia bíblica, Señor, cada viernes. Gracias por la vida de ellos. Bendice su ministerio, bendice su trabajo y también te agradecemos por este gran esfuerzo de Sociedades Bíblicas Unidas. Te agradecemos y alabamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, abran los micrófonos y es el tiempo para saludarnos. Buenas noches. Muchas bendiciones, muchas gracias, Rita de Lima, Perú. Dios te bendiga mucho. Buenas Buenas noches, noches, hermano. desde Guatemala. Buenas noches. Desde Ecuador. De bendiciones. A todos. Gracias, un abrazo, saludos. Pastor Alberto, de Perú. Desde Perú. Saludos de Guatemala. Yo de Saludos. Guatemala, bendecimos en el nombre de Jesús. Adiós. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Yo de Guatemala. Perú, bendiciones. Buenas noches, gracias a todos. Desde México. Los esperamos el 13 de octubre. Bendiciones, Perú. Buenas noches. Saludos y bendiciones desde México. Doctor Sánchez, muchas gracias.